Voy a abrir este panel, esta conversación. Realmente tenemos juntos, y me pusieron como en orden. Escuchamos primero, desde el punto de vista de la DIE, la condición actual del mercado de República Dominicana y cosas urgentes que tenemos que atender. También del ministro, y muy agradecido, yo pensaba escuchando al ministro que qué valor hay cuando se conecta un economista que tiene experiencia del sector privado, que también tiene toda una carrera del sector público, a poder liderar las políticas de nuestro país. Y por último, con Luciano, se rompió todo. Tenemos la oportunidad de repensarnos si ciertamente nuestros planes están limitados solamente a los próximos 7, 8 años, 10 años, y nos pone la mirada en el 2038. Así que empiezo con usted, señor ministro, si me permite. Ahora, después que hemos tenido estas 3 ponencias, si pudiera compartirnos inminentemente cuáles son las cosas que piensa usted que podemos hacer como país para atender las tres de las urgencias más básicas que tenemos. Y voy a escoger, porque sé que tenemos mucho que hacer, específicamente la ejecución del almacenamiento de energía. Sabemos que hay una convocatoria, están entrando mucha energía renovable al sistema, 2.000 megas me enseñaba Manuel ahorita, casi, 1932 megavatios en línea hoy. Y también tenemos emergente la movilidad eléctrica, que es una nueva demanda que va surgiendo. Y también la demanda, el consumo energético de nosotros como país. En la práctica, y yo sé que el PEN va a salir próximamente, ¿cómo estamos viendo que podemos trabajar con estos 3 puntos, que son cosas que podemos abordar y poder tener una respuesta en los próximos años? Bueno, y yo le voy a agregar un punto, porque quiero comentar sobre la interconectividad también. Claro. Que hay un proyecto específico que está desarrollando, si quiero comentarlo. Pero comenzando con tu pregunta, yo creo que más o menos en la presentación yo explicaba que hay una estimación de un crecimiento de la demanda de energía entre el 4 y el 5%. Obviamente, como yo expliqué, pues se está haciendo un crecimiento importante de la base, no solo por razones de atender la demanda, sino crear una reserva fría y además, pues obviamente atender necesidades como la necesidad de que pueda tener el transporte en materia de energía que bien tú menciones. Pero ¿qué pasa? El tema del almacenamiento pues viene a jugar un papel importante porque ciertamente hay un crecimiento importante, como ustedes pudieron ver, de los proyectos que se están generando a través de la parte de renovables. El país pasó, en cuanto a capacidad instalada, de 555 megavatios en el 2020 a más de 1.300 en el 2024 y se proyecta para llegar a 2.600 en el 2028. Obviamente, hay algo que no mencioné en la presentación, y es que ese incremento de la demanda en el país no es, vamos a decir, no es igual a través de las etapas horarias, sino que se ha venido creando un cierto extremo entre la demanda de horario regular y la demanda de horario pico. El dominicano, desde todo el sentido de la palabra, es decir, no solamente a nivel de, vamos a decir, empresarial, sino también a nivel personal, se está haciendo más nocturno. El horario pico ya no es el típico 7 a 10 de la noche, ya es de 7 a 11. Y en las horas de verano comenzamos a ver que la demanda pico se mantiene inclusive hasta las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Eso requiere, obviamente, trasladar toda esa energía que se está generando durante el día, traspasarlo a los horarios pico. Y por eso tenemos que acelerar. Bueno, la otra cara de la moneda es que
Si seguimos creciendo en renovables y no hacemos ese giro, pues obviamente va a venir o se va a ir creando un mayor crecimiento en el llamado curtailment, que ya se está comenzando a sentir. Entonces hay que rápidamente movilizar la inversión en almacenamiento de manera tal que podamos traspasar esa generación de energía en horarios regulares a horarios pico. Para terminar, no se me debe quedar el tema de la interconexión. Hay un proyecto que ya se está desarrollando y que va avanzando, que es el proyecto Hostos, que plantea interconectar a República Dominicana con Puerto Rico. Es un proyecto que ya está esperando el permiso presidencial del presidente de los Estados Unidos y que se espera que ese permiso sea otorgado este año. Si ese permiso se otorga este año, ese proyecto pudiera iniciar, es un proyecto del sector privado, ese proyecto pudiera iniciar obras en el 2027 y pudiese estar operativo en el 2031. Plantea inicialmente una capacidad, todavía lo están viendo, que pudiese rondar entre los 750 megavatios y el giga, lo cual sería un interesante proyecto para comenzar a interconectar las islas, sobre todo porque la República Dominicana tiene ciertas ventajas que pueden atraer la inversión hacia la República Dominicana. Tiene un proceso de permisología mucho más eficiente, tiene otras ventajas históricas con el tema del gas desde Estados Unidos, que también es un tema importante, y hay algo que favorece a los dos países. Las diferencias de horarios pico entre República Dominicana y Puerto Rico es de 1 hora y media. En Puerto Rico comienza 1 hora y media antes. Es decir, que nosotros perfectamente pudiéramos suplir nuestra energía pico 1 hora y media antes a Puerto Rico. Eso es importante. Gracias, ministro. Yo no había reparado justamente, sabía que teníamos punta en la noche, pero esa oportunidad de identificar horariamente que se pueden complementar es súper valiosa. Además, se rompe con el paradigma de que somos una isla, sino que empezamos por ahí, ¿verdad, Luciana? Roberto, yo escuchando toda la presentación, pensaba en el trilema energético, insistentemente, pensaba en cómo logramos este balance entre sostenibilidad, precio y suficiencia. Desde el punto de vista del sector privado, ¿cuáles piensas tú que son las acciones que podemos tomar como país para garantizar que este apogeo de la inversión, tanto local como internacional, pueda mantenerse en el tiempo y que exista esta convivencia y buen trabajo conjunto del sector privado con el gobierno dominicano? Gracias, Michelle. Yo pienso que de lo que se trata es, como decíamos en las palabras de apertura, cómo nosotros sincronizamos eso y no llegamos tarde. Todas estas cosas y todas estas medidas que se han tomado, pues las saludamos todas. Algunas quizás necesitan de meter un turbo para poder acompañar lo que estamos viendo. Ciertamente República Dominicana, como ya presentó el ministro también, ha logrado una diversificación en su matriz envidiable. Hemos sido un país que ha logrado una atracción de la inversión extranjera envidiable también, superando el turismo, que nos llevaba a un espacio antes. Y en ese sentido yo creo que hay muchas cosas positivas. Ahora, la importancia es cómo en el tiempo nosotros logramos ese equilibrio que alcance esa confiabilidad ante todo, que se hablaba de la seguridad energética, por ahí va, y el tema de la sostenibilidad. Y ese balance es el que hay que buscar. Yo pienso que estas medidas que se están tomando, pues comenzaremos a ver su fruto. Sí, para mí es preocupante los niveles del curtailment que estamos viendo, no solamente en los proyectos renovables, sino también proyectos térmicos que no fueron diseñados para operar siendo ciclados, en particular los ciclos combinados. Y en ese sentido yo creo que hay que continuar trabajando juntos
para implementar soluciones que enfrenten esta amenaza que tenemos. Y me alegró escuchar del ministro y también el viceministro Gadis, que conversé con él anteriormente, de que ya tenemos prácticamente lista un borrador de ley para dar esa acogida, abrazar las nuevas tecnologías, en particular los pequeños reactores nucleares modulares que tanto el profesor Castillo mencionó en sus palabras, y que definitivamente para República Dominicana puede ser una solución de gran peso en la solución, valga la redundancia, de los problemas que tenemos, porque resuelve el tema de confiabilidad, resuelve el tema de costo, resuelve el tema de emisiones. Y como ya se ha mencionado, pues son tecnologías que han avanzado muchísimo, que todos estas amenazas, estos riesgos que conocíamos en el pasado ya no existen para el tipo de tecnología que estamos viendo hoy, y que por ende yo opino y soy de la creencia, como lo dijimos el año pasado en el foro, de que esta solución es algo que República Dominicana debe también acelerar para estar listos, porque la solución comercial aún no podemos acceder a ella todavía. Los precios que se están viendo en el momento no son los más competitivos. Sin embargo, con el aumento de la demanda, con las economías de escala que trae la producción de estos equipos, pues veremos entonces precios que convergen hacia la competitividad que mencionaba el profesor Castillo, de alrededor 10 centavos el precio monómico de esa energía. Y justamente hablando de innovación, conecto tanto la integración regional como el potencial de la exploración de nuevas tecnologías con que necesitamos una mano de obra para que pueda hacer eso una realidad. Me encantaría ver Dominicana como el hub energético de todo el corredor. Serían unos trabajos muy interesantes si nosotros nos estamos quejando ahora con todo lo que tenemos que maniobrar con las redes para llevar adelante la generación. Imagínate qué belleza nosotros administrar desde Dominicana el corredor. Entonces, en ese sentido, profesor, me encantó escuchar que usted pudo notar el hambre de conocimiento de los dominicanos. Yo creo que eso es una constante, sobre todo en nuestra juventud. Pero para poder hacer todo esto necesitamos que esa gente se quede y que no se vaya a otros países. ¿Se le ocurre o podemos proponer, aprovechando que tenemos a Roberto, también tenemos el gobierno aquí, de qué manera podemos rápidamente iniciar las acciones para que el talento dominicano se forme en innovación, en la capacidad de proponer soluciones locales y que pueda ser parte de estas soluciones que no están en muy corto plazo, sino que vamos a estar viendo en los próximos 10 años como país? Gracias por la pregunta y gracias nuevamente por el tiempo. Yo lo veo que todo esto requiere partnerships, ¿verdad? Es así con el sector privado, el sector público, y algo que uno puede hacer inmediatamente tomando ventaja de las relaciones. El mismo presidente estuvo en mi universidad en Purdue, reunido con mi presidente, discutiendo sobre tecnología. Este tipo de relaciones que ya están fortalecidas, crear centros de investigaciones. Mira, algo que ha sido bien exitoso que implementamos en Puerto Rico, en vez de nosotros llevar a los estudiantes de Puerto Rico y de Latinoamérica, porque tenemos estudiantes de México, Colombia, Salvador, participando en estos centros de investigaciones, es traerlos donde está el problema. Porque no vamos a traerlo aquí a la República. Vamos a mirar el problema, por ejemplo, Duquesa, el problema de desperdicio. Vamos a analizar eso con estudiantes para que ellos se entusiasmen. Y entonces es una iniciativa que no es una cosa que va a tomar años para ejecutar. Partnerships es la clave. Y yo creo que ustedes han logrado, es bien impresionante. De verdad, el país ha crecido de una manera, yo me sorprendo. En otras innovaciones, el viaje entre las islas va a ser simple desde aquí. Si nosotros creamos estos centros de AI, energía, lo que se conoce como Urban Air Mobility, son los aviones del futuro, que son como helicópteros, y podemos viajar desde aquí a cualquier parte de la isla y crecer todavía el desarrollo económico. Al final, partnerships es la clave de esto. Y un centro de innovaciones con los centros de energéticos podría ser clave también. Gracias, profesor. Quizá uno de los problemas que tenemos inminentemente en el sector, y es una tarea pendiente, es la realidad que tenemos hoy en las empresas de distribución.
He estado en Puerto Rico, sé que allá también es un tema vigente, qué bueno que usted es puertorriqueño. Así que usted sabe que cuesta llevar las distribuidoras a los niveles de satisfacción y de equilibrios económicos que necesitamos. Aquí pueden participar los tres, quizás empiezo con el ministro, que es la cabeza de nuestro sector, para conversar sobre la realidad actual que tenemos en las sedes. Usted mencionó y han venido mejorando realmente. Ya hablamos de un 38% de pérdidas promedio entre las tres. Era diferente, un poquito mayor hace unos años. Pero ¿cómo vemos que vamos a abordar específicamente la sostenibilidad de las distribuidoras? Porque todo lo que estamos hablando depende en su gran mayoría de la capacidad que tengan las empresas de distribución para afrontar toda esta innovación, todas las redes, todos los usuarios. Y tenemos en Dominicana una diferencia parecida a la gráfica esa. Tenemos, por un lado, clientes muy sofisticados que quieren generación distribuida, que conocen lo que es el Internet de las cosas, que tienen un Alexa, que tienen muchísimas cosas. Pero por otro lado, en el extremo, como bien mencionó el ministro, tenemos gente que todavía está esperando la electrificación rural para conocer por primera vez la electricidad. Entonces, en ese sentido, propongo el tema de las distribuidoras, podemos conversar los tres, pero creo que es importante que lo conversemos porque todo lo que estamos soñando depende primero de que la caja, que son las empresas de distribución, sean saneadas y así con eso podemos emprender el futuro energético que necesitamos. Bueno, pues yo en la presentación, es verdad que lo pasé rápido, pero hice un resumen. Yo claramente decía que no hacemos nada mejorando la distribución, sino mantenemos la transmisión a ese nivel y mejoramos la distribución. A veces yo hago una comparación de que el sector eléctrico es como un río. Tú tienes río abajo, el medio y la desembocadura. Lo que sucede río arriba pues será importante, pero si no llega al cliente, pues obviamente no estamos logrando el objetivo. Y lo primero es que hay que ser consistente en la inversión. Se requieren de 250 a 350 millones de dólares al año en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las redes o repotenciar las redes, lo que tiene que ver con mejorar y cambiar los transformadores, lo que tiene que ver con los medidores inteligentes. Hay que mejorar, no es un tema de cobranza, es un tema de facturación. Y eso requiere, pues obviamente, de una voluntad importante para ir rompiendo esos esquemas, e inclusive hasta una cultura que existe del no pago de la energía, lo cual obviamente eso es un tema que tenemos que trabajar arduamente, pero también que yo lo separo, está el tema del fraude. Aunque tú digas, bueno, que tú no pagues la energía es un fraude, es una especie de fraude, pero es solo una parte, porque hay algunos que son facturados, pero que también cometen fraude, y esto no se limita a los barrios, sino que hay fraude en todos los niveles. Yo les pongo un ejemplo, señores, porque el problema de la no facturación es que cambia la conducta del consumidor. Usted se comienza a encontrar que empresas importantes, empresas grandes, comienzan a mudar, por ejemplo, empresas que tienen cuartos fríos, lo comienzan a mover a zonas donde no se está facturando, con el objetivo de no pagar energía. Entonces, tampoco es que si tú no facturas, tú puedes asumir de que la conducta del consumidor no va a adaptarse a esa situación. Por lo tanto, el problema se va agravando. Entonces, definitivamente, ese es un tema que hay que atender. Yo soy partidario de que el sector privado puede colaborar en ese proceso. No me refiero a un proceso de privatización, pero sin lugar a dudas, el sector privado puede colaborar bastante en ese proceso de facturación. Pero vuelvo y reitero, con la parte de la inversión hay que ser consistente en el tiempo para que verdaderamente también pueda rendir sus frutos.
Prioridad nacional para mí. Voluntad y decisión, como han dicho algunos. En realidad es un tema que tiene solución y para mí es un tema de voluntad y decisión. Hay muchas cosas que se pueden hacer y es sentarse a hacerlas. Hay disposición del sector privado definitivamente de sumarnos a colaborar en lo que se quiera. Sin embargo, se necesita esa señal. Lo que nosotros no podemos continuar como país es creando una situación como la que tenemos hacia las finanzas públicas, de una presión donde estamos tomando recursos prestados para tirar a un barril sin fondo, básicamente. Porque si lo estuviéramos invirtiendo en lo que bien señala el ministro, pues fuera diferente porque hay un retorno, inclusive mitigando un poco las pérdidas. Se puede dejar todo como está, pero si logramos agregar esos medidores que hacen falta para facturar a esos usuarios que hoy día no son clientes, ahí estamos ganando parte del pleito. Claro. Si por ejemplo en mi caso ya yo no tengo hijos en la casa, a mí me bajó el consumo energético y caigo en una escala de subsidio. No lo digo por decirlo, pero ¿por qué me están subsidiando a mí? Y así como yo, habemos muchos que no lo entendemos. Quizá hay otras cosas que uno pudiese atacar, yo pago impuestos y no recibo esto y todo lo demás. Yo creo que todos compartimos algo de eso. Sin embargo, el tema de la focalización del subsidio para mí es algo que es muy importante y es fácil de lograr. Adicionalmente, pues existen ya tecnologías que también mejoran que esas pérdidas técnicas que tienen solución, pues también se puedan enfrentar. Entonces esos son algunos mangos bajitos que quizás no sean tan políticamente sensibles y antipopulares y que al final del día, agregado a lo que decía el ministro, que ya lo dijo muy bien, el tema del fraude. Es inaceptable y no puede ser permitido que nosotros celebremos el hurto, celebremos el robo. Y esa desalineación de incentivos, si la palabra es correcta, que el ministro mencionaba de que el usuario que sabe que hay áreas del país donde no existe la forma de ni siquiera medir lo que están consumiendo, pues es lógico que se vaya, la gente protege su bolsillo, se vayan allá. Ya eso pasó hace 20 años, los famosos barrios Prat, donde se mudaron talleres de herrería, colmado para enfriar cerveza, cuarto frío para almacenamiento. Entonces, todas esas cosas es así. Yo soy optimista, hay solución. Y vuelvo al inicio, para mí es un tema de sentarse en un cuarto hasta que no salgamos el liderazgo nacional, la sociedad civil y todo el que tenga que decir algo de que este es un problema que tenemos que resolver, pues no veo que podamos enfrentarlo con lo que se requiere para garantizar lo que creo que todos compartimos. Creo que no es un mito lo que estamos diciendo. Qué bueno escuchar que realmente existe la disposición de ambas partes. Señores, vamos a terminar para no... ¿Puedo mencionar algo? Sí, claro. Le voy a hacer la última pregunta para que ya tengan la oportunidad de hacer cada uno su cierre y así pasamos al resto de los paneles. La transición energética antes era como una meta de 100% renovable, yo recuerdo, empezó así. Luego el verde fue difuminándose y la gente empezó a pensar, pero espérate, el precio es importante, pero espérate, la suficiencia es importante. Empezando por Luciano, que tiene un turno. Cada uno de ustedes, para su cierre, si pudiera describir, nos paramos en el 2035, un año antes, lo logramos, duplicamos el Producto Interno Bruto, Dominicana se ha posicionado, ojalá el corredor se hizo, o al menos estamos felizmente interconectados con Puerto Rico. ¿Cómo luce Dominicana con una transición energética realizada al 2035, desde su punto de vista, desde nuestro gobierno y desde el sector privado? Y con eso terminamos, señores. Luciano, tú tenías un punto primero, Sí, así que sí, dale. sí, de hecho quería añadir un pequeño detallito que yo creo, el usuario, si hacemos el usuario, las personas, parte de la generación, con desarrollar tales proyectos sociales, donde las personas son codueños de generar, no van a estar tampoco tal vez en la disposición de robarla, ¿verdad? En Europa hay proyectos sociales, comunitarios, que podría un tipo de política que ayude a que las personas generen su energía descentralizado, ¿verdad? Con microredes y vender parte de energía a los sectores. Eso podría ser algo que motive a que las personas, número uno, sean más eficientes con la energía y también más con la preservación de hacerlo más justo. Sí. En términos de tu pregunta, no, yo lo veo bien positivo. Yo veo la República
un medio desarrollo económico en toda la región, como yo he visto como ustedes han hecho. Yo le veo la importancia también, como mencionó Roberto, la integración de los reactores nucleares modulares, microredes en áreas rurales, va a ser algo bien de gran favor. No, yo veo que esto va a llegar bien. Ya nos vemos. Muy Muy bien. bien, Sí. ministro. Bueno, en el 2036 yo veo una República Dominicana con grandes posibilidades de convertirse en un país de altos ingresos, un país obviamente donde la energía continúa siendo todavía mucho más diversificada. Yo no creo en los extremos, yo creo más bien en matrices diversificadas donde se puedan aprovechar las fortalezas que cada fuente de energía ofrece. Eso nos permitirá ser más resilientes, nos permitirá todavía ser un país mucho más atractivo para la inversión privada, tanto extranjera como local, que es la fuente de desarrollo. En la medida que tú vas mitigando riesgos, te vas haciendo obviamente un país mucho más interesante para la inversión. Hemos logrado grandes avances en cuanto a la estabilidad política, que ha jugado un papel fundamental en el futuro. Tenemos que también continuar profundizando nuestra estabilidad económica, que se ha avanzado bastante, y la estabilidad energética o la seguridad energética jugará, como dije, un papel fundamental, donde estará, no como hoy, con la carreta detrás del burro, sino estará delante, que es como un gran atractivo a la inversión. Y habremos evitado caer en ese trauma de los países de ingreso medio, en esa trampa que caen los países de ingreso medio que yo mencionaba, que se les hace más difícil desarrollar. Costos medios de energía reducidos, es decir, con un impacto muy importante. Ya la generación que está en camino lo va a permitir. Lo que hay que seguir profundizando, hay que seguir planificando delante y que los proyectos pues se vayan desarrollando con mucha anticipación. Una reserva fría amplia, a diferencia de lo que hoy se tiene, que obviamente también dará mucha más estabilidad. Gracias, ministro. Roberto. Y un sistema de distribución también fortalecido. Muy bien. Yo veo un país donde no tengamos que hablar de estos temas en el foro de la DIE, donde se hayan solucionado los problemas que ancestralmente nos han venido afectando, donde se reconozca la importancia de resolverlos ya, porque sin energía confiable, resiliente, sostenible y sin seguridad energética no vamos a poder alcanzar esas metas de desarrollo que estamos apostando al 2036. Y como yo soy igual de optimista que el ministro y que el profesor Castillo, pues estoy convencido de que entre todos vamos a lograr poner esto en la prioridad nacional que debería de ser desde hace mucho tiempo, dejar la política de lado y resolver de una vez y por todas el problema de las pérdidas de las empresas de distribución. Muchísimas gracias. Con eso completamos.